ustedes muy buenos días. Hoy es un día especial, el primer día de la semana, domingo. Su palabra nos dice, este es el día que el Señor hizo. Gocémonos y alegrémonos en Él. También es especial porque el día de hoy estamos dando inicio a nuestra conferencia misionera. Preparemos nuestros corazones para poder escuchar la palabra del Señor y poderla poner en práctica. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que podamos tener una nueva relación contigo. Y es por eso que hoy podemos conversar y dirigirte estas palabras en oración. Señor, prepara nuestros corazones para escucharte de todo corazón y poner también en práctica tu palabra. Bendícenos, Señor, y recibe nuestras ofrendas y nuestras alabanzas en adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, todos listos desde nuestras casas, vamos a prepararnos para adorar y alabar a nuestro Dios en esta mañana. Salvación has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios. El fuego está encendido en el altar de Dios y nadie lo podrá apagar, y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y nadie lo podrá apagar, y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Es Jesús quien reina con gloria y poder, inunda el todo mi ser, con su amor me perdonó. Es Jesús quien reina con gloria y poder, inunda el todo mi ser, su fuego arde en mi interior y nadie lo podrá apagar, y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está y nadie lo podrá apagar, y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios. Damos gracias al Señor por haberle podido alabar en esta mañana y reflexionar en las palabras de la canción que acabamos de entonar y meditar, de poner nuestras vidas en el altar de Dios cada día de nuestras vidas. A continuación vamos a tener la lectura bíblica que en esta mañana se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros y en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor bendiga sus palabras y vamos a escuchar su mensaje a través del pastor Alejandro Durán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el pastor Alejandro Durán, una vez más con ustedes. Hoy es una mañana fresca, una mañana alegre y queremos compartir la palabra de Dios una vez más. En esta mañana hemos leído Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Y en este mes de agosto queremos enseñar a la iglesia, a ti hermano, hermana, algunas cosas, algunas verdades o principios sobre las misiones. Y en esta mañana quiero tocar el tema aprendiendo o la preparación para ser un misionero. Y voy a tocar dos aspectos que nos pueden ayudar a considerar con más seriedad la obra misionera. La iglesia en la tierra está con una misión de parte del Señor Jesús de llevar el evangelio a todos los perdidos en todos los lugares, en todo el tiempo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad. Y la iglesia tiene el deber de obedecer las instrucciones y los mandatos de la cabeza, que es el Señor Jesús. Como cristianos, nosotros necesitamos aprender cómo predicar el evangelio a otras personas. Y eso es la tarea misionera. Necesitamos aprender cómo lo hicieron otros. Necesitamos aprender cómo lo hizo el Señor Jesús. Y de eso vamos a centrarnos en esta mañana. Vamos a orar antes. Padre, gracias te doy por la oportunidad que nos das, Señor, aquí en esta mañana de leer tu palabra y poder compartirla. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo prepararnos para ser un misionero o para llevar a cabo la obra misionera? En primer lugar, quiero enseñarles que nosotros como creyentes en Cristo, como cristianos, miembros de una iglesia local, necesitamos aprender a servir en la iglesia local en primer lugar. Esa es la primera escuela que necesitamos nosotros aprender a estudiar. Por eso, cuando Pablo lee, por ejemplo, escribe su carta a los Filipenses, en el versículo 5 dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando a los cristianos, a los creyentes de una iglesia local, que deben tener la misma actitud que hubo en Cristo el Señor. Pablo nos exhorta a que nosotros podamos considerar con seriedad. Es interesante cuando dice haya pues en vosotros esta actitud, literalmente lo que está diciendo es: pongan a un costado todos sus criterios, pensamientos humanos, materiales, y ahora tomen con más seriedad los temas morales y espirituales. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cristo siempre estaba pensando en el bienestar de los pecadores, no tanto en el bienestar de los ángeles, sino de los pecadores. Y nosotros ahora necesitamos llenar nuestra mente de todas las cosas que vamos a vivir en el cielo, pero a la misma vez tener la misma actitud de Jesús, que pensaba en los pecadores para que vayan a vivir al cielo. Ahora, ¿qué podemos hacer en la iglesia? Pablo nos da algunas instrucciones que nosotros podemos aprender en la iglesia. En primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión,
¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo usa aquí el sustantivo paraklesis. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros en la iglesia necesitamos aprender o estar dispuestos a estar al lado de otras personas. Sí, eso es lo que necesitamos aprender. Trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para estar dispuestos a estar al lado de otras personas. Así como el Espíritu Santo vino para estar al lado de nosotros, de igual manera nosotros necesitamos aprender o estar dispuestos para estar al lado de otras personas. Ahora, ¿para qué uno se acerca a otras personas? Se pone al lado de otras personas y Pablo usa aquí el término consuelo. Consuelo es estimular a alguien a confiar en el Señor en momentos difíciles, en momentos duros, en momentos de decepción. Y eso es lo que necesitamos. También Pablo habla, por ejemplo, del amor ágape. Necesitamos estar al lado de otra persona para transmitirle esa emoción positiva, esa esperanza cuando alguien está triste, cuando alguien está necesitado. Necesitamos estar al lado de otra persona. Por ejemplo, Pablo habla de la comunión para pasar ese momento agradable o ese momento triste o ese momento doloroso, pero cuán importante es estar al lado de otro para poder ayudarle en sus momentos difíciles, para poder animarle, para poder enseñarle. Y Pablo también habla, por ejemplo, no solamente del amor, sino también habla de la comunión del Espíritu y del afecto y compasión. Pablo quiere que estemos al lado de otras personas para poder transmitirle nuestra comunión con Dios, para poder transmitirle nuestra paz interior, para poder transmitirle lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Pero también Pablo quiere que juntos con otros podamos disfrutar de la presencia, de la guía del Espíritu Santo. No solamente en la iglesia necesitamos ponernos al lado de otros, también en la iglesia nosotros necesitamos estar dispuestos para imitar a otros. Sí, ahí aprendemos imitando a otros. Por ejemplo, cuando uno llega a una iglesia cristiana, encuentra personas que tienen más tiempo que nosotros y están sirviendo, enseñando, y uno aprende de ellos. En este caso, Pablo está pidiendo a los creyentes de Filipos que puedan mirarle a él, o sea, a Pablo, y aprender de él. ¿Y qué les dice? En el versículo 2 dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Es que los creyentes de Filipos comiencen a mirarle a él y comiencen a tener el mismo gozo que él. Ahora, cuando Pablo nos exhorta, por ejemplo, a que los cristianos debemos completar su gozo, Pablo está contento, pero Pablo quiere sentirse aún mucho más contento al ver que los demás están haciendo lo mismo. Por eso, mis queridos hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes en esta mañana a que puedan considerar estas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que va a ayudar a Pablo a sentirse con gozo, contento? Por ejemplo, que cada uno de los cristianos comience a pensar como el apóstol Pablo. Que cada uno de los cristianos tenga el mismo amor de Dios en sus vidas como lo tiene el apóstol Pablo. Que cada uno de los cristianos mantenga una relación armoniosa con el Espíritu Santo, así como lo tiene el apóstol Pablo. Entonces Pablo puede sentirse muy contento cuando ve a alguien que ha escuchado el Evangelio, que está empezando ahora a caminar con Cristo y está amando a Dios, está escuchando la voz del Espíritu Santo y está ahora sirviéndole al Señor. Eso es lo que Pablo quiere. Y Pablo literalmente estaba disfrutando de su servicio, estaba gozándose en el Señor Jesús. Y muchos en la iglesia ya se están gozando y nosotros podemos aprender, podemos mirarlos a cada uno de ellos. En tercer lugar, mis hermanos, en la iglesia no solamente uno aprende
Uno debe estar dispuesto a estar al lado de otros. Uno debe aprender a imitar a otros. En tercer lugar, uno debe estar dispuesto a tratar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es algo que nos va a costar. Mira lo que dice Pablo. Nada hagáis, el versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es algo difícil para muchos, algo que a todos nos va a costar. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un interés de mejorar, pero para sí mismo. Y en este caso, Pablo está pidiendo a los creyentes que puedan estar dispuestos a tratar a los demás como más importantes que ellos mismos. O sea, yo comenzar a ver a las demás personas como más importantes que yo. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque el egoísmo está dentro de mí. Yo soy egoísta, tú eres egoísta. Siempre pensamos primero en uno mismo y muy poco en los demás. Y si queremos nosotros servir a los demás, entonces necesitamos ver con mucho más interés a los demás. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. En la iglesia nadie vive para sí, sino vivimos para el Señor Jesús. Y si un día morimos, también morimos para el Señor Jesús. Por eso en Romanos 14, versículos 7 y 8 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, también para el Señor morimos. Uno debe buscar el bienestar del cuerpo y no de sí mismo. Yo no debo buscar mi propio bienestar en la iglesia, sino el bienestar de toda la iglesia, de todo el cuerpo. Y eso es lo que debemos buscar cada día. Yo no debo competir con los demás. Simplemente yo debo colaborar con los demás. Yo soy un ladrillo más en el edificio de Dios, pero el ladrillo a veces está hecho de barro, y entonces yo soy un poco de barro que forma el ladrillo, pero no soy ni el ladrillo completo. Y por eso es que yo necesito entender esto. Mis hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Una de las maneras de alejarse de la conducta egoísta es practicando la humildad. Y Pablo aquí usa el sustantivo que se usa para reducirse, empequeñecerse, para alguien de espíritu pobre, para alguien que se somete, para alguien sumiso. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros los cristianos si queremos verdaderamente servir al Señor. Y le dije, ¿cómo aprendo a servir en la iglesia? Cuando yo pongo interés de ponerme al lado de otra persona. En segundo lugar, cuando yo me pongo al lado de otra persona para aprender, para imitarle a esa persona. Y en tercer lugar, cuando yo comienzo a tratar a los demás como superiores a mí o como más importantes que yo. Y para eso necesito mantener esa humildad. La tentación del creyente es mirar a los que están haciendo, a los demás que están haciendo, y observarlos y hablar de ellos. Y muchas veces terminamos criticando, mirando sus errores, pero no colaborando ni contribuyendo para las cosas buenas. Hay creyentes que son servidores de Dios, y esos servidores más parecen inspectores de la municipalidad, que están mirando quién se equivoca, qué han hecho mal para ponerles una papeleta. Así es. Pero no están ahí como colaboradores. Y nosotros necesitamos ser colaboradores. En la policía existe lo que se llama el escuadrón terna, que están disfrazados para ver quién comete la falta y capturarlos. Y literalmente a veces en la iglesia también tiene su escuadrón terna buscando a ver quién se equivoca para acusarlo
y echarlo fuera o hacerlo quedar mal. Y Pablo dice, nosotros no debemos hacer las cosas por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, no buscando nuestro propio interés, sino más bien el interés de los demás. El cristiano es un pecador rendido a los pies de Jesús y vive para servir a los demás. Yo siempre debo pensar que me falta mucho por aprender. Tengo mucho que cambiar y anhelo ser por los demás. Lo voy a repetir. Yo siempre debo pensar que me falta mucho por aprender. Tengo mucho que cambiar y necesito aprender de los demás para poder servir mejor al Señor. Con esa conducta, con esa actitud, entonces yo podré ser un buen servidor del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús un día cuando hablaba con sus discípulos, ¿sabe qué es lo que le dijo? En Lucas 11:35 le dijo así: mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así es. Nosotros no podemos conducirnos provocando más tinieblas, sino alumbrando más de Cristo y ayudando a muchos a conocer la salvación. En segundo lugar, mis hermanos, si yo quiero aprender, tengo que mirar la actitud del Señor Jesús. El versículo 6 en adelante del capítulo 2, el apóstol Pablo nos está mostrando la obra y la persona de Cristo. Algunos lo han denominado como un resumen de la cristología. ¿Por qué? Porque aquí se toca temas teológicos, doctrinales, muy profundos, que no vamos a entrar a esto, solamente vamos a mirar la actitud del Señor Jesús cuando vino a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para servir en las misiones? Aprender a servir en la iglesia local. En segundo lugar, imitar la actitud de Jesús para venir a buscar, a salvar a los pecadores. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si hacemos eso, ya estaremos avanzando mucho. ¿Cuál es la actitud de Jesús? En primer lugar, mis hermanos, Jesús decidió poner a un lado su divinidad. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. En el versículo 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahora, esto es algo que nosotros necesitamos tomarlo con calma y tratar de meditarlo y entenderlo de la manera más sencilla posible para poder aplicar a nuestra vida. Entonces, Pablo nos dice aquí que Jesús era Dios. Sí, que Jesús era Dios, que es Dios. Y usa aquí el término morpe en el original. ¿Qué significa? Que es una imagen del objeto real. Es como cuando metes a la impresora tu foto y te imprime tu imagen. Entonces, cuando dice que era forma de Dios, lo que está diciendo es Jesús literalmente es la imagen visible de Dios. Sí, y esto el mismo Señor lo explicó. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 9, Él dijo así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa imagen visible, esa imagen impresa, la foto de la realidad. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, el apóstol Juan, lo describió así, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Pablo dice que siendo forma de Dios, aquí lo que está diciendo es que Jesús es la imagen visible de Dios. Jesús es Dios. Ahí está la imagen visible de Dios. Pero ¿qué más lo que dice Pablo? Dice así,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que el Señor Jesús, habitando en su gloria, disfrutando de la gloria, Él consideró, pensó que no era muy importante quedarse en ese lugar, sino que era más importante salir de ese lugar y venir a estar en medio de nosotros. Esa actitud es lo que nosotros necesitamos entender. Jesús dejó de lado su divinidad. ¿Para qué? Para venir a estar al lado de nosotros. Jesús no encontró un mayor motivo para aferrarse, dice Pablo, para agarrarse con fuerza de su divinidad y decir, no, me quiero quedar aquí estoy bien. No, Él vio como algo más importante la condición de la humanidad que estaba perdida. Los pecadores no tenían solución para su problema y Él por eso es que dijo, no me voy a aferrar por este momento a mi divinidad, a mi gloria, voy a estar en medio de ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Hay muchos, por ejemplo, que han estudiado medicina y han dejado de lado su carrera. ¿Por qué? Porque han visto como mucho más urgente, más importante ir a predicar el Evangelio a los que están perdidos. Eso es algo digno de imitar. Eso es lo que el Señor está haciendo. El día que tú llegues a entender que un alma de una persona vale más que todo el oro del mundo, ese día estarás actuando como el Señor Jesús. Dejarás tu estatus, tu comodidad y irás en busca de esa persona que está perdida. No importa dónde esté, no importa quién sea, tú irás en busca de esa persona porque su alma vale mucho para el Señor. Y para eso ha venido el Señor Jesús. En segundo lugar, mis hermanos, la actitud del Señor Jesús que nosotros necesitamos imitar es que el Señor Jesús aceptó tomar la tarea de un servidor. Deja su posición, su estatus de Dios y viene a estar entre nosotros. ¿Y qué dice en el versículo 7? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí también hay que tomarlo con calma y comenzar a entender esto. Pablo nos revela que el Señor Jesús, después de haber dejado su posición de Dios, enseguida emprendió una segunda acción. ¿Y cuál es esa acción? Esa acción se conoce como la encarnación de Cristo en la teología. ¿Y qué significa? Jesús vino a tomar carne. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? Sino que se despojó. Literalmente este verbo es vaciar. Sí, vaciar el contenido, hacer nulo. ¿Jesús dejó de ser Dios? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Jesús es lo que está dejando de lado su posición divina para tomar forma humana. Y ahora, ¿qué más dice aquí el texto? Él se hizo forma de siervo. Aquí está otra vez más el término morfe, que está en el original, que significa imagen. Molde, imagen de Dios, ahora cambia de posición para tomar imagen de siervo, de esclavo entre los hombres. Esa acción es lo que ayuda mucho para poder entender la obra de la cruz, la obra de la salvación que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Para esto, Jesús demostró que no era egoísta. Jesús no buscaba la comodidad. Jesús buscaba el bienestar de los demás. Y eso es lo que debemos aprender. Y por eso dice que tomó la forma de siervo. Recibió voluntariamente ese papel de siervo.
y con esa forma se convirtió en un esclavo del Padre para poder servir a favor de todos los pecadores. Pablo lo explicó de otra manera para algunos que no llegaron a entender o no entienden tal vez esto. Pablo lo explicó en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, diciendo: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Señor Jesús no es egoísta. Quiso compartir con nosotros lo que Él tenía, lo que Él disfrutaba. Por tanto, mis hermanos, si un día tú escuchas la voz del Señor y puedes tener una carrera, una profesión, Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros. ¿Y eso qué va a implicar? Que tú tienes que tomar una decisión. Tienes que considerar seriamente dónde estás, quién eres, y también escuchar la voz, a dónde debes ir, qué debes hacer. Y esto te va a llevar a tomar decisiones, a emprender acciones. Y en este caso, por ejemplo, convertirte en un servidor del Señor Jesús, imitándole a Él, imitando esa actitud. Las actitudes son importantes. Si no tienes buena actitud, no vas a poder hacerlo delante del Señor. Jesús nació como hombre, vivió como hombre, murió entre los hombres. Todo esto para poder salvar a la humanidad. Por eso en Marcos capítulo 10, versículo 45, el mismo Señor Jesús se describió así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es la actitud del Señor Jesús: venir a servir y a rescatar a muchos y entregando su vida. Un misionero es alguien que va a dedicar su vida para llevar el Evangelio a los perdidos y de esa manera muchos puedan conocer al Señor Jesús. Todo esto es un acto de gratitud, de servicio al Señor. Y en tercer lugar, mis hermanos, Jesús no solamente decidió poner a un lado su divinidad, Jesús también tomó o aceptó tomar la tarea de un siervo. Y en tercer lugar, Jesús sirvió en obediencia, Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dice el versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Mis hermanos, eso fue la etapa más difícil de Jesús. Obedecer hasta la muerte. Sí, eso fue la etapa más difícil de Jesús. Jesús no hubiera podido llegar hasta la cruz si Jesús no hubiera determinado vivir obedeciendo, vivir haciendo esto. Jesús decidió servir a los hombres para que se salven, y la única manera de poder lograrlo era llegando hasta la cruz. Eso se llama determinación. Él decidió llegar a la condición más bajo, se humilló. ¿Para qué? Para que todos pudieran tener la oportunidad de salvarse. Él literalmente se convirtió en un objeto de vergüenza. Por eso, cuando uno va a la Biblia, cuando Él estaba en la cruz, Marcos capítulo 15, versículo 29 y versículo 30, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Jesús siendo menospreciado, pasando vergüenza. Nadie quiere llegar a esa condición, pero es la única manera que Jesús pudo lograr nuestra salvación, y nosotros necesitamos aprender del Señor Jesús. Jesús tuvo que pasar por un momento muy difícil antes de llegar a la cruz, muy sacrificado, y Él tuvo que hacer esta oración diciéndole: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no hubiera tenido determinación de obedecer, Jesús no lo hubiera logrado. Y si tú quieres servir al Señor, necesitas determinación para poder hacerlo.
Jesús, por su obediencia, logró nuestra salvación. Desde la cruz proclamó nuestra libertad. Desde la cruz dijo consumado es. En el original, tetelestai, cancelado ha sido tu deuda. Desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, el Señor Jesús le dijo a un pecador, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Queremos servir a los demás? Amén. ¿Cómo hacerlo? ¿Quieres tú predicar el Evangelio? Aprende a interesarte por los demás en la iglesia. Ponte al lado de ellos. Aprende de otros. Y no solamente aprende de otros, sino tú comienza a considerarte inferior a los demás para poder valorar a los demás. Y imita la actitud del Señor Jesús. En esta mañana quiero terminar diciéndoles a cada uno de ustedes, Jesús no hubiera venido a esta tierra si no hubiera considerado la importancia de su presencia entre nosotros. Jesús no hubiera salvado a los pecadores si no se hubiera convertido en siervo. Jesús no hubiera llegado a la cruz si no se hubiera propuesto ocupar mi lugar. Jesús es hoy el Señor y el Salvador. Jesús es el modelo para poder servir a Dios y Jesús es la razón para poder vivir cada día sirviéndole a los demás. Que el Señor les bendiga en este día, que el Señor les guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de esta mañana de poder leer tu palabra y poder compartirla. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para hacer la obra misionera en el Perú y fuera del Perú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y a continuación vamos a ver un video acerca de lo que Dios está haciendo en Abancay a través del ministerio AIDIA. Prestemos atención. Queridos hermanos de la ciudad de Lima, soy Luis Cervantes, pastor de una iglesia local aquí en la ciudad de Abancay y también soy director del ministerio de AIDIA. AIDIA es un ministerio que trabaja con los quechua hablantes de la región de Apurímac. Actualmente tenemos varios ministerios que estamos llevando adelante. Uno de los ministerios es la traducción de la Biblia, que hemos comenzado en el año 2013 y vamos a concluir este año con el Antiguo Testamento. El segundo ministerio es el uso de las Escrituras. Nuestro deseo es que la Biblia traducida al quechua pues sea conocida por todas las personas quechua hablantes en toda la región de Apurímac. El tercero es el ministerio de audiovisuales, que el propósito principal es difundir la palabra de Dios en audio. Y el cuarto ministerio es la capacitación y plantación de iglesias en los lugares o comunidades donde no hay una iglesia local. El quinto ministerio es las escuelas dominicales en las diferentes iglesias en las comunidades quechua hablantes. Nuestro deseo es que también los niños conozcan la palabra de Dios y que puedan entregar sus vidas al Señor para que Él sea el Salvador de sus vidas. El siguiente ministerio es un ministerio que tiene que ver con una escuela que hemos comenzado algunos años atrás. Actualmente tenemos el nivel inicial y el nivel primario. Y también tenemos un último ministerio que tiene que ver con ayudas sociales y a través de este ministerio hemos estado dando a muchas personas necesitadas, especialmente en este tiempo, algunos productos y algunas ayudas para mejorar su situación. Queridos hermanos, espero de que esta información les ayude a comprender acerca del ministerio de AIDIA y que ustedes puedan orar por nosotros también. Estamos muy agradecidos
por todo lo que ustedes pueden hacer por nosotros, orando por este ministerio de Aidía aquí en la región de Apurímac. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Qué alegría saber que Dios está haciendo cumplir su misión en este mundo a través de diferentes maneras y a través de su iglesia, a través de sus hijos. Nosotros somos sus manos y también somos sus pies y también somos su boca. Y otra manera de contribuir también a las misiones es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar en esta mañana y dar gracias a Dios por ello. Padre Santo, te damos gracias que podemos adorarte y alabarte a través de nuestros diezmos y ofrendas en este tiempo. Te ruego, Señor, que tú las bendigas y que des sabiduría a las personas que lo administran, para que tu reino pueda continuar siendo extendido en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias. Amén. A continuación, quisiera que presten atención para los anuncios de esta semana. Gracias a Dios por este tiempo, por el servicio de esta mañana. Nos estamos viendo la próxima semana y vamos a terminar nuestro culto con el himno Servir a Cristo. Dios les bendiga y nos estamos viendo.
el propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací